Los alimentos no solamente tienen propiedades nutricionales, sino que hay algunos que además de tener esta capacidad de nutrir a nuestro cuerpo, tienen también ciertos componentes propios de este alimento que tienen un efecto particular en la salud. En el mundo de la nutrición, a este tipo de alimentos le llamamos alimentos funcionales. Y claro, ahora empezamos a conocerlos y descubrirlos cada vez más y mejor. Sin embargo, nuestros antiguos peruanos hace ya miles de años conocían las propiedades curativas de ciertos alimentos. Me refiero al tocosh. Hoy queremos profundizar, conocer mucho más este alimento para que tú y por supuesto todos nosotros podamos beneficiarnos correctamente de sus bondades. Nutriagenda con Sara Busabá. Dudas, mitos y secretos sobre nutrición para una vida más saludable. Y para profundizar en este tema, por supuesto, no podemos hacerlo sino con los expertos, con los científicos, con la gente que investiga y que nos va a dar las bases de lo que hoy decimos que el tocosh puede tener también propiedades curativas. Se trata del doctor Alberto Salazar Granara, quien es director del Centro de Investigación y Medicina Tradicional y Farmacología de la Universidad San Martín de Porres. Doctor, bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Sara, por la invitación y con mucho gusto para poder compartir y conversar acerca de este tema tan importante. En esta serie, ¿no?, de alimentos peruanos, ¿no?, tradicionales que hacen parte de la medicina tradicional andina y en particular la peruana, ¿no? Digo esta serie porque en realidad hacemos, digamos, remembranza de esta frase de que somos un mendigo sentados en un banco de oro, ¿no? Y en nuestros alimentos así lo reflejan, ¿no? Fíjese, tenemos, solo por decir en los Andes, el día de hoy nos congregamos para hablar acerca del tococh, ¿no? Que vamos a hablar a profundidad de eso, que es la papa, básicamente, pero hemos hablado anteriormente del tarwi, está también la maca, la cañigua, y una serie de otros alimentos, el maíz amarillo, el maíz morado, y la lista va a crecer y son alimentos importantes, y esa importancia, fíjese, haciendo un poquito de historia, ¿no? Cuando conversamos de plantas en general y plantas medicinales, y mejor aún si son plantas alimenticias y que además tienen propiedades medicinales, por historia, ¿no? Muchas de estas plantas, ¿por qué podemos decir que son importantes, no? Porque también cuando, digamos, fue, entre comillas, revelada esta parte del mundo, ¿no? Eh, Empezaron, entre otras cosas, también a visorar, ¿no?, lo que era importante para los peruanos de aquellas épocas, ¿no? Claro, Hablamos de los claro. incas y más atrás de los incas, por supuesto, ¿no? Sí, y Entonces, justamente sí, en ese punto, una de las cosas que a mí me causa admiración y mucha curiosidad es cómo los antiguos pobladores, estamos hablando de más de 3.000 años atrás, con lo que iban descubriendo del mundo, pudieron aprender a desarrollar este alimento, a transformar este alimento, ¿no? Y es que las condiciones ambientales, incluso sociopolíticas de las diferentes épocas, eh, digamos, empujaron a esta sociedad a poder observar, transformar, mirar y descubrir cosas, ¿no? Y es muy interesante el caso del tocosh. Me encantaría preguntarle y recordarle a la gente, porque la gente escucha tocosh hoy cada vez más. Uno se va a las diferentes ferias y encuentras estas botellitas de líquido que dice tocosh. Te vas a los supermercados y encuentras el polvo de tocosh. O te vas a los mercados de toda la vida, pero más aún si estás en la zona andina y te encuentras estas bolitas blancas, a veces oscuras, que parecen piedras. Preguntas, te dicen que es tocosh, hay gente que la conoce y gente que no la conoce. ¿Cómo es que se hace el tocosh? Expliquemos brevemente un poquito ese proceso. muy bien. Bueno, entonces el toco sería, ¿no?, una formulación tecnológica, ¿no?, de antigua, ¿no?, a base de la papa.
¿no? La papa, usted sabe que es un producto bandera, la papa nació en el Perú y se extendió por el mundo, por eso decía que fue colectada, ¿no? Y a partir de la colecta que se hizo por los españoles, empezó a ser cultivada en el resto del mundo y hoy en día en todo el mundo se consume papa. Bueno, ¿cómo hicieron, ¿no? Para conservar la papa, uno, y producir el tocosh, ¿no? Es la papa, la van a agregar los diferentes tipos de papa, se menciona que son dos las que utilizan para preparar el tocosh, ¿no? La yungay y la guairo, ¿no? Ya las mamás saben reconocer más esa tipología, ¿no? O al casero se le pregunta, pues, ¿no? Entonces, esto lo van a meter en una poza de aproximadamente 60 centímetros, ¿no? En esta poza van a llenarla de una serie de pajas, ¿no? Que todo esto se obtiene en las mismas regiones donde se hace esta formulación, que básicamente es en la región, en la actualidad principalmente en la región centroandina, ¿no? Pero evidentemente es algo que corresponde a todos los Andes, incluyendo hasta Bolivia, ¿no? Entonces esta papa se va a introducir, ¿no? En esta poza va a estar las papas bien amarradas a estas pajitas, ¿no? Para que estén fijadas, ¿no? Y luego de esto se le va a cubrir con tierra. Y la particularidad de esta fosa es que es una fosa que está cercana a un manantial, a un riachuelo, de tal manera que el agua siempre está corriendo por debajo de la poza, ¿no? Entonces, esto se profundiza, se colocan piedras para evitar que el agua justamente que corre constantemente se lleve las papas y por eso también están prensadas entre las pajas que hacíamos mención y se quedan ahí, ¿no? Mes y medio hasta 6 meses, ¿no? Según Ujú. indican las fuentes, ¿no? Entonces, en Cl- ese tiempo, ¿no? Producto de la exposición, ¿no? Al agua, al frío, ¿no? A la falta de oxígeno, etcétera, ¿no? Todo eso produce que la papa entre en un proceso de fermentación, ¿no? Y entonces ujú. ahí es donde ya tenemos una papa que se convierte en el tokoch, ¿no? Porque se seca, ¿no? Luego tiene que ser retirada, ¿no? Ser secada y lo que vemos ya en el mercado, estas papas ya blanquecinas, Claro. peladas, ¿no? Ya es el tokoch, ¿no? Claro. Entonces, Ahora, pero ¿por qué tenemos si yo me como una papa entera, una papa normal, la sancocho, no es lo mismo que comer el tocos? De hecho, hay algunos cambios nutricionales, principalmente mantiene su valor energético, es alto en calorías por los almidones que se conservan y se mantienen. Pero ¿qué le pasó a esta papa? ¿Qué cosa ganó para que luego pudiera tener ciertos efectos en la salud, que no los tiene una papa fresca? perfecto, es una excelente acotación porque efectivamente, ¿no? O sea, si usted va a utilizar tokoch, ya es una papa procesada, ya pasó por un proceso tecnológico, ¿no? La Ujú. papa no procesada es la que consumimos comúnmente, que también tiene propiedades, pero vamos a centrarnos en el tokoch, ¿no? En esta fermentación, ¿no? Como usted indica, se conservan, ¿no? Sus componentes nutricionales, llámese carbohidratos, proteínas, fibras, vitaminas, minerales, los cuales son componentes importantes, como indica usted, los carbohidratos es lo principal en la papa en general, ¿no? Pero también es rica en minerales, ¿no? Pero lo otro importante también son sus metabolitos secundarios, ¿no? Que como cualquier vegetal los va a producir para defenderse, ¿no? Pero además, ¿no? En el tocos, producto de la fermentación, van a crecer, ¿no? Eh, otros compuestos, otros elementos que se llaman patógenos en este caso, ¿no? Como hongos del penicillium, ¿ya? Ujú. También streptomyces y también lactobacillus, ¿no? Entonces son Ujú. estas tres, digamos, que no tenías antes del procesamiento que hemos conversado, ¿no? Estos tres elementos son los extras que tiene el tocos, ¿no? Claro. Y entonces Entonces, un esto va a poquito, ampliar, ¿no? Va a ampliar sus propiedades. ajá, un poquito para que la gente que de pronto no conoce un poco los términos técnicos lo comprenda. Es decir, yo tengo la papa fresca que pasa por este proceso y en este proceso de fermentación va a crecer ciertos metabolitos secundarios, activos, y dentro de ellos de dos tipos. Uno que son hongos, y ya nos ha mencionado dos, y otro que son bacterias, ¿no? En este caso, esta bacteria se podría considerar un probiótico. Es una bacteria que está activa, que está viva.
Claro, los lactobacillus, exactamente, ¿no? Ese sería la interpretación de la presencia de lactobacillus, ¿no? Entonces tienes dos, dos familias De de microorganismos. microorganismos que van a crecer producto de la fermentación, ¿no? Los hongos, y tienes dos, el Penicillium streptomyces, ¿no? Y los lactobacillus, ¿no? Serían las bacterias, ¿no? Y esos lactobacillus son los que tendrían una función como probiótico, ¿no? Pero los Ujú. hongos, ¿no? En especial el penicillium, ¿no? Tendría, ¿no? La función que seguramente muchos conocen, sobre todo los que conocen las propiedades medicinales y utilizan el tocos como medicina también, ¿no? La propiedad antibiótica, ¿no? Ujú. Del tococh. Claro. Vayamos entonces, una vez que ya comprendemos qué cosa es el tokosh y cuál es el diferencial principal entre una papa fresca y una papa fermentada como lo es el tokosh, vayamos justamente a lo central de nuestra conversación, que tiene que ver con las propiedades que tiene. De hecho, yo me puedo adelantar y comentar que el hecho de tener probiótico ya es un alimento funcional, un alimento que lo que va a hacer con estos microorganismos es poder, digamos, ayudar a una población buena de bacterias dentro de nuestro intestino, ¿no? Y eso hace que nuestro sistema de defensas pues esté todavía más fortalecido, ¿no? Recordemos que estas bacterias y otros microorganismos buenos que viven ahí con nosotros, que son millones, nos defienden frente a agresores como son otras bacterias patógenas, ¿no? Pero tal vez es la penicilina o este hongo, el penicillium que menciona, el que empieza a tener más una capacidad curativa, porque el probiótico podemos hablar de un tema preventivo, pero tal vez los hongos ya nos hablan de un nivel curativo. Y de hecho se relaciona mucho, sobre todo con temas gastrointestinales, sobre todo gastritis. Sí, bueno, y eso es justamente uno de los usos tradicionales que en la actualidad también se pregona bastante, ¿no? Digamos, en la actualidad, en el tiempo reciente, puedo decir, ¿no? Buscando en los registros, digamos, de los cronistas españoles, principalmente lo mencionan de la importancia como el alimento, ¿no? Y de ahí que lo colectaron y se lo llevaron y todo lo demás, ¿no? Pero no hay muchos registros en términos del uso medicinal, por eso digo que es más en el uso reciente y la Ujú. cultura viva que tenemos en los Andes, digamos, Claro. que es conocimiento que se transmite de generación en generación, ¿no? Y los usos, ¿no? Del tococh, ¿no? Lo mencionan para usos en afecciones gastrointestinales, ¿no? Y ahí es donde entra, por ejemplo, la gastritis o las úlceras gástricas, que es bastantes estudios de etnomedicina del tiempo reciente, puedo decir publicaciones en los últimos 100 años, ¿no? De etnomedicina, estudios de trabajo de campo, en el cual la población refiere para qué lo usa y que lo utilizaba así la mamá y la abuelita, entonces ahí se ve la transmisión de generación en generación, ¿no? Entonces mencionan que lo utilizan para afecciones gastrointestinales, pero no solamente para eso, ¿no? Sino también para otro tipo de infecciones en vías urinarias y a nivel dérmico de forma tópica, ¿no? Mm. Ahora, lo que sí se puede mencionar, ¿no? Es qué es lo que están utilizando para esos fines, ¿no? O sea, utilizan el tocos en forma de mazamorra, por ejemplo. Principalmente esa es la forma de uso para las afecciones gastrointestinales, ¿no? Ahora, acompañado a eso, ¿no? Acompañado a ese uso que ya está registrado, ¿no? Y que hasta en la actualidad usted puede ir a los lugares de expendio de tocos, donde las caseras, en los mercados, en centros de expendios formales, en Miraflores, etcétera, y le van a ofrecer tocos, ¿no? Y le van a Ujú. decir, úsalo para la gastritis, úsalo para la úlcera. Ya, tenemos este conocimiento, pero a la par, ¿no? Hay un conocimiento científico, ¿no? Ahora sí, yendo al... El conocimiento tradicional también es un conocimiento científico, porque ha sido Claro. recopilado con una metodología de investigación, ¿no? Pero aparte de eso hay un conocimiento de corroboración de efectos, ¿no? Mediante ensayos experimentales, ¿no? Y entonces, sí existe, por ejemplo, ¿no? Experimentos en nivel de laboratorio, eso también lo debo decir claramente para el TOCOCH, ¿ok? Para el Ujú. TOCOCH, ¿no? En nivel de laboratorio, ¿no? Que demuestran efectos biológicos, ¿no? En la protección, ¿no? Por ejemplo, hay experimentos realizados en roedores, ¿no? En el cual se induce, ¿no? El daño a nivel de la mucosa gástrica con agentes químicos como el etanol, por ejemplo, Ujú. ¿ya?
Y entonces se ha visto en esos experimentos que cuando se introduce el TOCOCH, ¿no? Las lesiones que produce el etanol son menores, ¿no? O sea, cuando lo utilizas preventivamente y cuando lo utilizas curativamente se empiezan a revertir, ¿no? Son Qué dos maravilla. aspectos que se han observado en experimentos, ojo, Sí, no sí, hay eso es nada de importante eso aclarar que porque en en humanos, seres sí. humanos, eso es importante porque no necesariamente el hecho de que haya dado un resultado en animales de experimentación se pueda, digamos, traspolar al ser humano. Hay que hacer estudios en humanos para poder corroborar nuevamente esto. Pero lo cierto es que en la práctica y cada vez más se extiende el consumo de tocos y, claro, mirando, digamos, todas las posibilidades, pareciera que sí, que seguramente la ciencia va a poder corroborar estos beneficios a nivel de, digamos, experimentos en humanos, ¿no? Pero en lo cotidiano, que también es totalmente valioso, lo hay. Y ahí justamente, si la persona que nos está escuchando, viendo en ese momento, diría, bueno, ok, si yo como tocos, ¿para qué, en qué me va a beneficiar? ¿Para qué es bueno para mí? ¿Cómo lo debo consumir? Claro. Digamos que en el uso relacionado a la gastritis, ¿no? Que tiene fuerza, ¿no? Tanto de uso tradicional como los experimentos que apoyan, ¿no? Además de lo que mencionaba, ¿no? Eh, digamos, en la etiología de la gastritis también hay agentes infecciosos que están implicados, ¿no? El Ujú. famoso Helicobacter pylori, por ejemplo, ¿no? Claro que pueden ser otras causas también de gastritis, ¿no? Pero inclusive, ¿no? El TOCOCH, ¿no? Del que estamos hablando en este momento, ha demostrado tener efecto contra el Helicobacter pylori, pero también contra Staphylococcus aureus, contra Pseudomonas aeruginosa, ¿no? Contra Escherichia coli. Entonces, estamos Mm, hablando de patógenos que son eh, ampliamente virulentos y que sí, producen infecciones no solamente gastrointestinal, sino urinarias, dérmicas, y claro, que sobre todo, además, ¿no? sí. Y que además So- tienen resistencia a los antibióticos Correcto, y sobre convencionales. todo ese punto es muy importante porque si en ese momento hay personas o familiares de adultos mayores, la E. coli es una bacteria que, digamos, ataca muchísimo vías urinarias, muchas veces por contaminación de la vía fecal. Y entonces me pregunto si darle tocos a un adulto mayor de manera frecuente va a ayudar en la prevención, puede ayudar en el tratamiento, ¿cómo habría que dárselo? La forma convencional del uso del chocho es la mazamorra, es lo que está más explorado en la etnobotánica, ¿no? Usted va a encontrar en la actualidad, ¿no? El chocho como la papa El seca, tocos. que, ¿no? El tococh, ¿no? Pero ya va a encontrar usted formulaciones, ¿no? En los mercados, ¿no? En los cuales ya le venden harinas, pero sobre todo, ¿no? Les venden productos con un sabor más fácil de poder utilizar, porque esa es la particularidad del tococh, ¿no? Ujú. Producto de esa fermentación también, y entre producto de la fermentación y entre producto de sus alcaloides que tiene también el sabor, ¿no? El olor que va a expeler, ¿no? Hace que a veces sea difícil de consumir. Para nosotros Sí, que somos de Lima, los limeños, por decirlo así, ¿no? Porque la gente de los Andes ya, claro, están este, habituados al desde, olor, al desde, sabor. y desde niños utilizan el tocos El toco es como como parte de alimento. la dieta diaria. Doctor, Exacto. vayamos por partes y cucharadas un poquito en esta parte que tiene que ver con el uso, que yo creo que es lo que una de las cosas que más le puede interesar y se pueden beneficiar las personas y sobre todo para difundir su consumo, ¿no? Em, sin ser una clase de cocina, ¿cómo se hace la mazamorra? A ver, pensemos así en brevemente, si yo tengo la papa seca, digamos esa papa fermentada, o Ujú. tengo el polvo, ¿cómo preparo una mazamorra? Bueno, la manera convencional de preparar una mazamorra, ¿no? Agregar el producto en agua, hervir, ¿no? Agregar algún saborizante, puede ser canela, puede ser azúcar, y eso simplemente dejarlo hervir hasta que se forme, pues, la mazamorra, ¿no? Es muy convencional. Muy, muy sencillo. Si yo lo Sí. combino con otros alimentos para mejorar el sabor, por ejemplo, le pongo fresa, le añado mermelada tal vez le puedo colocar un poco de chocolate alto en cacao, por cierto, ¿afecta el beneficio? No, mejora más bien la digestibilidad, el hecho Mm, de poder consumirlo. Por eso mencionaba de que hace años, ¿no? Hace muchos años atrás me recuerdo que también hemos tenido la oportunidad de conversar también, Sara, ¿no? Y digamos que las dificultades tecnológicas eran en obtener tocos con mejor sabor.
¿no? claro. Hoy en día ha pasado mucha agua sobre el río, ¿no? Ha corrido mucha agua en el río, ¿no? Y ya hay formulaciones, ¿no? Con un tocosh, con ausencia de esa Mm, percepción, esa sensación de ese claro. olor desagradable, ¿no? Que digamos para alguien que no pueda tolerarlo, pues le va a hacer bien, ¿no? Porque va a mantener, o sea, va manteniendo, por supuesto, ¿no? Los elementos que tiene tocos. Ujú. Entre comprar, digamos, el tocosh en un mercado, ¿no? El tocosh tal cual, o comprarlo ya empacado en harina, ¿hay diferencias? ¿Uno es mejor que otro? Ahí, no puedo decir ni sí ni no, no hay un estudio que lo corrobore, ¿no? Ujú, Si estamos en los Andes y somos la minoría, nosotros vamos a comer el tocos como nos lo tal presentan. cual. Si estamos Ujú, en Lima y soy del Andes y soy la minoría, voy a encontrar el tocos de la otra manera. claro. Entonces, lo importante es decir que las formulaciones nuevas del tocos, ¿no? En la cual han podido mejorar el gusto el sabor del tocos, ¿no? No, digamos, se ha tenido el cuidado, ¿no? De no perder, ¿no? Sus carbohidratos y los demás elementos que además de producir energía, también tienen sus Ujú, propiedades antibióticas por la presencia de sus eh, hongos, ¿no? Y sus claro. lactobacillus, ¿no? Si yo soy una persona que tiene gastritis y estoy con un tratamiento médico, ¿puedo además incluir tocosh? Esa es la pregunta del millón de dólares también, ¿no? Este, digamos, lo adecuado es vigilarlo, ¿no? Vigilarlo porque no hay ningún estudio que nos pueda dar esa respuesta en este momento. Están los Ujú, conocimientos que estamos conversando y que nos sirven como los juicios de valor en este momento para tomar decisiones, claro. ¿no? No podría, lo que sí podría mencionar, ¿no? Es que si ya tienes un tratamiento convencional médico, ¿no? Debe tener cuidado, ¿no? En que por ahí entre el toco y le digan, bueno, este es alternativo, entonces deja de utilizar lo otro, Ujú. ¿no? Y no es Y así. entonces Pueden convivir ambos en nuestro cuerpo en todo caso. sería preferible, pero vigilando, porque así como podrían haber interacciones también, entonces hay que Ujú, vigilar y estar claro, alertas, ¿no? Entonces claro. tiene que estar con el acompañamiento, ¿no? De su Eh, médico de cabecera, sí. hay un límite de cantidad de consumo de tocos en un día? Lo que menciona, ¿no? Lo que mencionan en la literatura, ¿no? En relación al uso de la mazamorra de tocos, es hasta 5 veces al día que se lo pueden tomar, Mm. ¿no? Lo pueden consumir niños, gestantes, adultos mayores. Sí, sí. Ahora viene el otro tema, ¿no? O sea, es porque así se menciona en la medicina tradicional, ¿no? Y aparentemente tiene un nivel de seguridad esto porque es algo que se transmite de generación en generación. Claro. Digamos, si fuese malo, ¿no? También de generación en generación se transmite que no es Ujú, malo, ¿no? Pero ya hablar de gestantes, por ejemplo, también tiene sus acepciones, ¿no? Habría que tener también prevención, ¿no? En gestantes, en personas que utilizan muchos medicamentos también a la vez. Hay que tener cuidado, ¿no? Por las interacciones y en la gestante por los probables, posibles daños que pueden producir al bebé o a la misma gestante, ¿no? claro. Digamos que ahí falta conocimiento, falta ciencia, ¿no? Que Ujú. explore la real dimensión de lo que puede producir el chocho en personas con esas Ujú. características. Sí, el tocos, doctor, el tocos. Sí, el tocos, perdón, es andino, pues, ¿ve? Tocos, Sí, 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 maca, sí, sí. sí. Doctor, y ahora me pongo a pensar en aquellas personas que pudieran tener ciertas intolerancias o sobre todo en realidad más bien reacciones alérgicas. Hay personas que son alérgicas a la penicilina. El hecho de que tenga este hongo, en el penicillium, podría generar una reacción. Quien es alérgico a la penicilina no debería consumir tocos. Bueno, ahí tienes un buen antecedente, como quien dice, ¿no? Si sabes que tienes ese tipo de reacción alérgica, ¿no? Y sabes que vas a consumir un producto que es productor, ¿no? De penicillium, entonces deberías
a priori evitarlo, ¿no? Ujú, Mientras no exista una evidencia que te diga lo contrario, claro. ¿no? Entonces, la conducta más saludable sería evitar en esos casos. Ujú. El beneficio respecto a la parte gastrointestinal, entenderíamos entonces que tiene que ver más con temas de gastritis, inflamaciones del estómago, pero también para poder combatir de pronto infecciones intestinales, ¿también sería beneficioso? Por las propiedades que se han demostrado, como le menciono, no se ha demostrado efectos antibacterianos, ¿no? Ujú, Frente a Escherichia coli, ¿no? Para Escherichia coli sobre todo sería pues para vías gastrointestinales, ¿no? ujú. Y Frente a estafilococos también, en cuanto a las vías también, urinarias, estafilococos también es el patógeno principal que afecta a las vías urinarias, sí, ujú. también por supuesto, ¿no? Nos mencionó también que tendría usos de tipo dérmico, es decir, aplicado directamente a la piel. ¿En qué ayudaría? En la cicatrización, es lo que Mm. menciona, ¿no? En la cicatrización de heridas. Sí. Y Tengo un de eso, niño, se eso cayó. también, por ejemplo, eso también, además de mencionarse en la medicina tradicional el uso tópico para heridas a nivel de la piel y además del efecto antibiótico frente a estafilococos, que sería el patógeno principal en la piel, ¿no? También se ha demostrado en el laboratorio, también en roedores, la Ujú. acción cicatrizante del toco, ¿no? Del toco, Claro. porque aparte, no sé si es hoy día o en otra posibilidad es hablar de la papa y sus Ujú. propiedades también, que esa es otra historia, ¿no? La papa ya, Sí. no fermentada, ¿no? Para darle una Ujú. diferenciación. Claro, claro que sí, por supuesto, doctor. Ahora, ¿cómo se utilizaría para poder cicatrizar la piel? Por ejemplo, tengo mi niño, se cayó en el colegio, me vino con una herida, agarro un poco de harina de tocos y se la pongo ahí como un polvito. ¿Cómo debería Sí, usarla? en emplasto lo mencionan, en emplasto. Así es, Ujú. ¿no? El preparado en emplasto. Por ejemplo, se refiere, para quienes no conocen el término, agarrar el polvo, un poquito de agua y hacer una suerte de pastita y colocarlo sobre la herida, Exactamente, siempre lavando la herida exactamente. primero. Ah, eso ni hablar, ¿no? Eso siempre las medidas higiénicas son de rigor, ¿no? Agua y jabón en primera instancia y después de eso puede hacer lo demás. Claro, ahora que habla de esta capacidad dérmica, cicatrizante, me pongo a preguntar, ¿podrá ayudar con las arrugas? Bueno, ya son posibilidades, ¿no? Pero eso justamente, ¿no? O sea, por eso tenemos tanta oportunidad, ¿no? A partir de nuestros Sí. productos nativos, ¿no? Tenemos tanta oportunidad para seguir desarrollando el país, ¿no? Eh, a partir de la base de la investigación y del desarrollo, Ujú. pues, ¿no? Acompañado Claro, la investigación primero y luego el desarrollo, ¿no? claro. Em, También en estas ferias ecológicas o incluso en tiendas donde se venden alimentos naturales, saludables, tiendas de especialidad, se vende también en botellas de forma líquida. Ujú. ¿Esta también trae los beneficios? Yo lo que he visto, ¿no? De las ventas de los productos con mejor sabor es en harinas, Ujú. ¿ya? Sí reconozco haber visto otras formulaciones en botellas como indica, pero no conozco mucho si son mejores o son peores. Claro, Tengo que ser muy sincero, claro. ¿no? Y es lo relevante además para poder dar la información que siempre queremos, ¿no? Basada en en lo objetivo y en el sustento científico, como lo venimos haciendo siempre aquí en los episodios de NutriAgenda, doctor. En todo Entonces, caso, sí, mire, sí, Sara, ahí lo importante en lo que usted menciona, ¿no? Para no dejar tan vacío esta parte que es muy importante además, ¿no? Es que si usted está frente a una formulación, ¿no? De un alimento, de un nutracéutico, ¿no? Hay que fijarnos, muy bien, puede estar embotellado, ¿no? Puede tener una apariencia bonita, ¿no? Pero hay que ver también la formalidad, ¿no? Es un producto serio, ¿no? Tiene registro sanitario, tiene fecha de vencimiento, fecha de envasado, ¿no? Está bien sellado, etcétera. Es decir, como consumidor uno tiene que saber reconocer, ¿no? Si está frente a un claro. producto bueno
o si es un potencial producto Bamba, como quien dice, ¿no? En Claro, todo y caso, sumar a también, ello la lista de sí, ingredientes. La gente no lee los ingredientes muchas exacto, veces. eso también, las concentraciones que tiene y los excipientes que lleva, ¿no? O sea, eso es muy Ujú, importante, ¿no? Ahí puede ujú. haber algo que gatille una reacción también alérgica, ¿no? Sin duda, sin duda. Mm. Doctor, hablar de todo este mundo de alimentos funcionales y particularmente del TOCOSH y sus propiedades, no solamente preventivas, sino también curativas, como lo está demostrando la ciencia a través de las experiencias tradicionales de la gente, pero también de los estudios que se hacen en laboratorio, hace que no solamente esto sea fascinante, sino que tengamos que promover bastante más su consumo. Si yo le preguntara, por ejemplo, finalmente, ¿qué recomendación puede darle a la gente respecto del consumo de tocos? ¿Qué les diría? Que estamos frente a un alimento funcional nuevamente, ¿no? Que tiene un componente nutricional importante también, ¿no? Energético y de minerales que valen la pena también introducirlos a la dieta por ello, ¿no? Pero que además de ello, ¿no? Tiene otros organismos que, producto de su fermentación, presentan efectos antibacterianos que son importantes, ¿no? Y que pueden complementar, ¿no? Por lo Ujú. tanto, su dieta y a la vez un potencial tratamiento en casos de afecciones gastrointestinales, urinarias o dérmicas en las formas que les hemos comentado durante el programa, ¿sí? Ujú. ¿No? Pero Excelente, siempre, doctor. ¿no? Siempre Ujú. acompañado, ¿no? Siempre consultando a su médico, comentándole que está utilizando, cuéntele a su médico que ha empezado a utilizar, porque de repente usted fue a su médico y el médico le dijo, usted tiene gastritis y va a tomar esto, muy bien, y sale del consultorio, del hospital y empieza a tomar sus medicamentos que le dio el médico y se va al mercado y empieza a consumir sus tocos, porque usted cree en el tocos y nadie tiene por qué decir que no crea, ¿no? Ujú. Pero cuéntele a su médico para que su médico sepa y también vigile por ahí potenciales interacciones, o de repente le ayuda, ¿no? A decirle mejor tómalo así, o tómalo antes de tus medicamentos o después de tus Claro. medicamentos, ¿no? Eso también es muy importante. Totalmente de acuerdo. Muy relevante, muy importante tener esta precisión de compartir con el médico todas estas adiciones que estamos haciendo a nuestra alimentación, más aún cuando tenemos un tratamiento, sean alimentos funcionales o sean incluso suplementos nutricionales. Sí, Sara, si me permites, ¿no? Sí, La claro. verdad que esta última parte sale pues muchas veces como estamos conversando y estamos en el tema, ¿no? Nosotros hemos hecho estudios en poblaciones adultos mayores, en poblaciones de hipertensos, en poblaciones de diabéticos, ¿no? En relación a si utilizan o no plantas y en los estudios que hemos realizado, en todos hemos hecho la consulta al poblador, ¿no? Ujú. Este, le comentas a tu médico lo que estás utilizando, el médico te ha asesorado en relación al uso de estas plantas que estás utilizando, alimentarias o medicinales, o que tengan ambas propiedades, ¿no? Más del 90% de las personas, y ya estoy hablando de más o menos tranquilamente 1.500 individuos encuestados en los Mm, diferentes estudios que hemos realizado, responden que no. mm. Es decir, ahí, ¿no? OMS también en sus estrategias OMS sobre medicina tradicional menciona que hay que mejorar también la comunicación en torno a la medicina tradicional. Y eso Sin es bien duda, amplio. Eso es bien amplio. totalmente. Fíjate que esto salió ahorita y tiene mucha relevancia. ¿Ves? Sin duda, totalmente de acuerdo, doctor, y más aún cuando la tendencia mundial en realidad es orientarnos por lo natural, pero zapatero a su zapato. Hay medicina convencional, medicamentos, fármacos que son sumamente buenos y necesarios, y por supuesto hay también alimentos funcionales, hierbas y una serie de cosas que la medicina, digamos, tradicional, milenaria, tiene por supuesto su sustento y su lugar también, ¿no? Pero para eso comunicación y confianza con el médico que se está tratando, que es el médico de cabecera y el responsable finalmente para poder tener el objetivo de curación en cualquier tipo de enfermedad. Doctor, muchísimas gracias por esta conversación tan interesante y por supuesto en una próxima oportunidad seguiremos descubriendo más de estos alimentos tan buenos para nuestra nutrición y nuestra salud. Sí, sí, tenemos bastantes, eso es lo Ujú. bueno y merece brindar a la población información basada en evidencia científica, ¿no? Que creo que es una manera de apoyar la salud pública del país también.
Claro que Muchas sí. gracias, Gracias María, por la nuevamente, oportunidad. doctor. Nutriagenda con Sara Busabá. Dudas, mitos y secretos sobre nutrición para una vida más saludable.